Se trata de Derlis Ramón Ojeda Benialgo, de 19 años. El mismo fue detenido tras un operativo policial en calle C, distrito de Miranda. Tras catearlo, personal policial incautó varios tocos que dieron positivo a marihuana, así también crack. El joven, según las informaciones manejadas por la policía, distribuye la droga ilícita en los barrios periféricos de Encarnación y Capital Miranda. Sí, efectivamente, el procedimiento se realizó en el día de ayer, siendo las 17:30 horas aproximadamente, en la vía pública por la ruta sexta y calle C de este distrito. Se logró la aprehensión de un sujeto de 18 años de edad, oriundo de esta localidad, incautándose de su poder la cantidad de 13 porciones de supuesta marihuana, así también 2 porciones de supuesta cocaína tipo crack, todas las porciones envueltas en material polietileno. El detenido se trasladaba en ómnibus de un lugar a otro. El mismo fue seguido por varios días por efectivos policiales, quienes finalmente pudieron detenerlo, con las evidencias en su poder. Y se presume que sería para consumo o comercialización. ¿No tiene antecedentes? El aprehendido en ese caso no registra antecedentes. ¿Ahora ya está a cargo de la justicia? Sí, ya fue puesto a disposición de la justicia ordinaria, en este caso del Ministerio Público. Las evidencias son más que importantes, es gran cantidad. Y son 13 porciones totalizando la cantidad de 11 gramos. Y la supuesta cocaína tipo crack. Derlis Ramón Ojeda Benialgo será procesado por tráfico de estupefacientes. El mismo ya está a cargo de la Fiscalía de Encarnación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches en nuestro espacio habitual ya de puntos de vista por C9N, jornada de este día miércoles, instalando una vez más este tema de la problemática que representa para toda la sociedad las drogas, su consumo, su comercialización, las derivaciones de hechos punibles que también se dan a partir justamente de la presencia de sustancias estupefacientes en los colegios, en las plazas, en las calles, en fin, en todos los ámbitos prácticamente. Nos acompaña y agradecemos su presencia al suboficial principal José Cáceres, el ex jefe de la División de Prevención del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. Suboficial, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Silvio, y también a toda tu teleaudiencia. Estábamos viendo como material de introducción, digamos, nuestro tema, un caso típico de aprehensión de un joven, aparentemente microdistribuidor de crack en este caso, algunas evidencias, en fin. Este tipo de intervenciones se da de manera permanente en la institución a tu cargo, también lo hace la SENAT, pero hay mucho más detrás de todo esto, suboficial. Así es, Silvio. El Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional cuenta con personales operativos de inteligencia y también un área preventiva. Todos estos problemas que nosotros vemos, estos procedimientos que se realizan, son consecuencias. Hablando a nivel de lo que es la prevención, esos son consecuencias. Y toda consecuencia en una sociedad tiene sus causas. Y esas consecuencias son lo que se percibe a nivel de la sociedad. Es el problema que el individuo siente y percibe. Por ejemplo, el consumo de las drogas, el consumo del alcohol, la violencia intrafamiliar, el consumo de alcohol en menores, trata de personas, esos accidentes de tránsito, esos son consecuencias. Y toda consecuencia tiene sus causas. Al entrar en esa problemática, y sabemos que la sociedad es muy perceptiva en el problema, a medida que se presenta, a medida que nos vamos, el problema está en aumento. Hay un índice, hay una percepción de la sociedad de que la problemática está en aumento. ¿Y en qué nos enfocamos realmente o qué debemos hacer realmente? Y ahí entra ya lo que es la prevención. Nosotros, gracias a la institución policial, hemos sido capacitados profesionalmente, tenemos el conocimiento en lo que es el área preventiva. ¿Y qué es la prevención? Es una ciencia dinámica, activa y continua, lo que busca es evitar algo. Pero cuando ya tenemos un problema, ¿qué es lo que hace? Es reducir ese índice. Por ejemplo, ha aumentado el consumo del alcohol en menores. Hay una percepción.
Y lo que hace la prevención a través de algunas estrategias, a través de algunos procesos, es reducir ese índice. Los procesos de la prevención son 5. El primer proceso de la prevención es el diagnóstico comunitario. El segundo proceso es la capacidad. El tercer proceso es la planificación. El cuarto es la ejecución y el quinto es la evaluación. Todo este proceso tiene que tener una continuidad y una sostenibilidad. Hay que tener en cuenta de que una consecuencia para llegar al final de eso tiene sus causas, y esa causa para llegar a la consecuencia tiene un proceso. Tenemos casos muy llamativos en la sociedad. En el caso de Ñemby, eso es una consecuencia y no es probablemente... El caso del hombre golpeador, me decía. Exactamente, eso es una consecuencia. Probablemente, particularmente opino, no creo que el joven allá solamente ha amanecido esa mañana y le golpeó a su esposo, a su compañera, sino ya venía arrastrando seguramente ya algún tiempo atrás. Pero es la consecuencia. ¿Y qué hacemos en concepto de prevención? La prevención es una ciencia dinámica, activa y continua, y hay que trabajar. En ese proceso entra el diagnóstico, donde se tiene que buscar las causas. En el caso, por ejemplo, del consumo de alcohol, por ejemplo, yo en una comunidad, en el caso de prevención, si ya tengo ese problema, el primer proceso es el diagnóstico. Hablando de alcohol, perdón que te interrumpa, cada vez estamos viendo más locales de expendio de bebidas alcohólicas en la vía mismo, pública. claro, porque hay una oferta y una demanda, y hay un acceso y disponibilidad. Por ejemplo, el acceso y la disponibilidad al alcohol es tremendo. Y bueno, y eso es una de las causas. Pero, libre y continuo. Así mismo, es una de las causas. Volviendo al tema del diagnóstico, ¿qué es lo que hace el diagnóstico comunitario? Es buscar las causas. La prevención, si ya no tenemos un problema, debemos hacer un programa de prevención para evitar ese problema. Pero nosotros en la sociedad no manejamos bien todavía el concepto de prevención. Vos te vas en una comunidad y dices, deberíamos hacer un programa de consumo de drogas ilegales. Y te dice la comunidad, no, acá yo no tengo ese problema, pero yo debo hacerlo, por eso debo hacerlo. O te vas en otra comunidad y te dice, mire señora, debemos de hacer un programa de prevención sobre el consumo de las drogas estupefacientes, que son marihuana, cocaína y crack, y te dice, ya no podemos hacer un programa de prevención porque ya tenemos jóvenes que consumen. Pero en ese programa, en ese proceso de la prevención, que es el diagnóstico, una vez que yo haga el diagnóstico, por ejemplo, en una comunidad preliminar yo tengo 1000 jóvenes, pero en ese diagnóstico encuentro que solamente 100 tienen problemas de consumo. Yo tengo que trabajar con los 900 jóvenes para evitar que aumente ese índice. Y eso es lo que hace el primer proceso de la prevención. Y buscar estrategias para evitar que ese índice siga en aumento. Que se vaya contaminando, así digamos. Mismo. Si nos enfocamos en las consecuencias, por ejemplo, en el caso de la violencia de este joven Ñemby, a veces escuchamos opiniones de que tendríamos que crear más centros de atención a personas víctimas de violencia. O tenemos que crear albergues para esa persona. Te das cuenta que nos estamos concentrando en las consecuencias y no las causas. Con ese mismo criterio se habla de que hay que crear más cárceles, por ejemplo. Es así mismo. Igual también el consumo de las drogas. Vos te vas en una comunidad y se enfoca mucho en las consecuencias. Dice que debería de crearse más instituciones para tratamientos con problemas de adicciones. Pero ¿qué yo hago? Eso para evitar que siga ese índice en aumento. Y en esa prevención la prevención se trabaja a nivel comunitario, porque lo que busca la prevención es el bienestar y mejorar la calidad de vida, no solamente de un determinado grupo de personas, sino de toda una comunidad. Y en esa comunidad se crea una coalición comunitaria, donde es un proceso democrático, donde cada individuo o cada ente de esa comunidad asume una responsabilidad voluntariamente, sin perder de identidad, para buscar estrategias y mejorar la condición de vida de esa comunidad. ¿Y quiénes incluyen esos entes? Policía, Ministerio Público, Juzgado, Ministerio de Salud, empresas, comercios, medios de comunicación, Ministerio de Salud, creo que mencioné, iglesias. Y hay, perdón, ¿hay ya experiencias concretas de esto que me está señalando y qué evaluación se pudo hacer o qué resultados se han obtenido?
San Antonio, la ciudad de San Antonio, está haciendo un plan piloto referente a este tema de la coalición comunitaria. Pero nosotros a nivel del Departamento Antinarcóticos estamos planificando a través de algunas conversaciones con algunas comunidades de implementar ese programa de coalición comunitaria el año que viene. El año que viene. Estamos hablando con algunos municipios y con algunos centros educativos en algunas localidades como un plan piloto para poder trabajar en ese programa, donde nosotros le vamos a dar las herramientas y el conocimiento, pero la sociedad es la que va a trabajar en ese programa de coalición comunitaria. Interesante realmente, porque es una cuestión sumamente preocupante que nos afecta a todos como sociedad, de qué manera, la forma justamente y la manera en que nuestros jóvenes están cayendo de manera masiva en el consumo, en la adicción. Nosotros difundimos todos los días prácticamente historias de ese tipo. Precisamente vamos a compartir en minutos una de esas historias. Interesante esta iniciativa. ¿Esto se está aplicando a nivel en otros países, a nivel regional? Sí, a nivel de acá América, la Embajada de los Estados Unidos implementó ese curso taller acá en Paraguay, pero creo que Colombia, Brasil y algunos otros países ya están, hace tiempo atrás ya están trabajando con ese programa que es la coalición comunitaria y están teniendo muy buenos resultados, pero como siempre digo que ese proceso de prevención tiene un tiempo determinado para poder obtener esos resultados o bajar esos índices de esa problemática. De allí la necesidad de que sea un programa que tenga sustentabilidad y que continuidad, sea sostenibilidad y continuidad, porque en ese proceso, por ejemplo, para llegar a las consecuencias tiene un tiempo, 2 años, 3 años, y qué sería, por ejemplo, restablecer o bajar ese índice, probablemente llevaría igual o mayor ese tiempo. Por eso en ese proceso de la prevención vemos si tenemos la capacidad de hacerlo, que es el segundo paso. Y el tercero es la planificación. Y esa planificación tiene que estar integrado por todos los entes de la sociedad. Por ejemplo, en el consumo de las drogas, por ejemplo, en el consumo del alcohol, si ahí, por ejemplo, en ese diagnóstico se ve el tema de las leyes, por ejemplo, si se debe modificar algo, se debe castigar más a las personas. En ese proceso de diagnóstico se va a ver todas esas causas. Y al final, en el segundo proceso, vemos si tenemos la capacidad de hacer ese programa de prevención. En esa capacidad también vamos a tener nuestra prioridad. Y, claro, en ese diagnóstico, si tenemos un problema de consumo de alcohol en menores, entonces sería esa nuestra prioridad. Y el tercer proceso, que es la planificación. Ahí ya se debe planificar ya cómo se va a hacer, quiénes van a trabajar. En el cuarto creo que es la ejecución. Y el último es la evaluación. Se tiene que hacer una evaluación y eso tiene un tiempo que se debe hacer. Y al final hacer una evaluación y obtener el producto. Si yo tengo 1000 jóvenes, de los cuales 100 consumen marihuana, cocaína y crack, yo en un tiempo determinado tengo que disminuir ese índice. Tratar a esas personas que tienen problemas y disminuir a 80. Por ejemplo, ¿verdad? Claro, por ejemplo. Porque nuestras necesidades son urgentes y perentorias y siempre nos estamos ocupando solamente de las consecuencias, de las consecuencias y de lo urgente y de apagar incendios, como decimos vulgarmente. Así mismo es, Silvia. Y en este caso se requeriría un proceso más prolongado, pero también con un resultado mucho más interesante. Así mismo es. Y yo creo que sería interesante implementar este programa de prevención. Yo veo que muchos han implementado algunos programas, pero no ha seguido los pasos del proceso. Ya putata pere, o a veces muchas personas no hacen el diagnóstico, va en una comunidad, por ejemplo, dice, bueno, acá vamos a hacer canchitas y ve que en realidad no es ese el problema y ni mucho menos la solución, ¿verdad? Ahora, porque también habitualmente es muy fácil integrar o conformar comisiones vecinales de seguridad. Se priorizan de repente algunos aspectos como dotar de cámaras de circuito cerrado, sistemas de alarma, pero pasa un tiempo y como que se va apagando esa iniciativa, esa efervescencia inicial que se tiene en la comunidad también. ¿Cómo hacer para mantener
el interés de la gente hacia estos programas? Bien, yo creo que el tema de la instalación de las cámaras es una de las estrategias. Ahora bien, nosotros debemos hacer un diagnóstico comunitario. Es una de las herramientas y una de las estrategias válidas en la prevención. Pero nos vamos a enfocarnos otra vez a las causas. No nos enfocamos a las causas. Por ejemplo, aquel chico que tiene un problema de consumo o aquel chico que entra a la delincuencia, tenemos que saber por qué y buscarle una alternativa. Y en ese proceso, como usted dice, el tema de las cárceles. Para mí particularmente, el tema de las cárceles no es llevarle a ese individuo y meterle en cuatro paredes. Deberíamos de expandir un poquitito más esa estrategia. Por ejemplo, crear una cárcel más abierta donde el chico pueda trabajar realizar un trabajo, por ejemplo, engorde de ganado, producción de leche, y que al final él pueda reinsertarse a la sociedad y ya con un recurso económico y ya no buscar más esa es la delincuencia, porque generalmente si hacemos las causas, si buscamos las causas en ese diagnóstico, particularmente te digo, trabajando con los jóvenes en los colegios, vemos que de cada 20 jóvenes, un ejemplo, de cada 100 que terminan su colegio en una institución o en una ciudad, probablemente, perspectivamente te digo porque no tenemos un diagnóstico, 10 trabajan y 10 estudian. Y los 80 prácticamente no saben qué hacer. Entonces eso es un factor de riesgo para la sociedad. Y hay que, a nivel del Estado, sabemos, ¿por qué hablamos general del Estado? Porque el Estado es el que tiene los recursos y antes son recursos que no devolvemos. Entonces sería ideal si creamos una secretaría donde pueda evaluar esas situaciones y dar una salida a esos jóvenes, pero no en el sentido de darle dinero, sino en el sentido de prestarle. Recordemos que el Estado es un banco, y es un banco que está, a medida que nos vamos cada año, está dando más y más dinero y más presupuesto. Y va a llegar un momento dado en que ese dinero, ese banco, probablemente ya no va a tener de aquí a 30 años. ¿Y qué vamos a hacer, verdad? Entonces, yo creo que debería de cambiar un poco esa estrategia, pero al final lo que podemos hacer es nosotros a nivel sociedad, porque nosotros a nivel sociedad somos nosotros los que sufrimos esas consecuencias. ¿Y qué hacemos de aquí a cierto tiempo? En vez de cambiar esa situación a nivel sociedad, cambiamos nosotros mismos. Vos probablemente te das cuenta que hace 10 años probablemente no había casas con rejas. O a lo mejor el señor Silvio Cuevas podría salir hasta las 12 de la noche en la plaza. Ahora ya no ocurre eso. En vez de cambiar esa situación, esa problemática, cambiamos la sociedad, cambiamos nosotros mismos. Nos encerramos en nuestras casas. Así mismo. Cada vez tenemos más mecanismos de seguridad. Así mismo. Pero, ¿qué hacemos para cambiar esa situación? Es una pregunta que queda ahí latente, justamente. Me hablabas también de las charlas, actividades que desarrollan con los jóvenes en instituciones educativas y que ya no es ahora el tema, como se dice, de ir a hablar sobre drogas, por ejemplo, porque ya los mismos jóvenes adolescentes tienen mayor acceso a información a través de redes, de internet, entonces hay que cambiar también esa manera de llegar a ellos. Así mismo, nosotros con otros estamentos del Estado como la Secretaría Nacional Antidrogas, la SENAT tiene también una unidad preventiva, sí. Y nosotros este año hemos intercambiado ideas y ellos con más experiencia, con más recursos que nosotros, nos damos cuenta de que en un 90%, si no el 100%, los jóvenes ya manejan el concepto de la droga. Es más, en su mayoría, a partir de 14 años del 9º grado, hay jóvenes que ya consumen alcohol y sabemos que está prohibida la venta y el consumo a menores de 20 años y ya consumen alcohol. Entonces, trabajamos sobre los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Y consiste en hacer cursos talleres. Y se trata sobre el autoestima, el liderazgo, la presión del grupo, como vulgarmente se conoce como la yunta, y habilidades para la vida, tanto en lo personal, en lo profesional, en lo familiar, en el grupo de amigos y en la salud. En lo profesional, ¿qué quiere estudiar ese joven cuando termine su carrera? Preguntándole a un chico de tercer año de la media, decir, no sé todavía. No, así mismo es, Silvio. Así mismo. Entonces, yo soy un chico en esa edad. Claro, y a nivel familiar también trabajamos mucho porque
la familia es la base fundamental de toda sociedad. Y nosotros perceptivamente nos damos cuenta de que la familia, en los últimos, probablemente si hacemos un diagnóstico, en los últimos 5 a 7 años, han perdido los valores dentro de la familia. ¿Y cuáles son esos valores? Respeto, disciplina, responsabilidad, amor. Y vamos relegando o dejando de lado esas responsabilidades. Y si nos preguntamos por qué, también tendríamos tenemos que hacer un diagnóstico. Sí. Pero perspectivamente nos damos cuenta que una de las causas fundamentales es el uso del celular. Sabemos que cada familia es un mundo, pero a partir de que apareció el WhatsApp, probablemente en mi percepción, cada hijo, cada padre o cada madre crea un submundo otra vez en esa familia. Entonces se perdió la conexión familiar positiva, el sentarse y hablar con el chico. Y es una de las causas, Y otra de las causas también es la falta del control de los padres. Muchos padres, su hijo le dice que vaya a estudiar, pero en realidad se va a consumir bebida o viene al estadio. O de repente le pregunta al chico si usted ya hizo su trabajo práctico y le dice que sí, pero no se toma la molestia de controlar. Entonces, esos son una de las causas. Por eso es importante otra vez volver a lo que es la familia y recuperar esos valores que al final el chico va tomando un hábito y lo que determina tanto la calidad y la capacidad en el concepto de responsabilidad para la sociedad, si es que va bien encaminado dentro de la familia. Pero hay una particularidad, Silvio, en lo que es la adicción y el consumo de las drogas, de que como es un problema muy complejo, ¿por qué es muy complejo? Porque se trata de un individuo, de un ser humano. Y probablemente vos te das cuenta, o a lo mejor coincidirás conmigo, de que hay familias de muchos recursos, o sea que tiene recursos económicos. Recursos económicos, sí. Socialmente está bien, tiene una familia constituida, tiene una empresa, va a la iglesia, pero su hijo consume drogas. Sí, después tener, claro, pero y aparte de eso tener la otra cara de la moneda, donde un joven o individuo vive en medio de personas que venden y que consumen, donde personas que venden y que consumen drogas, o se cometen otros delitos como la zona roja, como Bañado Sur, y vemos jóvenes que no lo hacen, que se levantan temprano a estudiar, se van a la tarde, practican deportes. Por eso es un problema muy complejo, donde tiene que ir a darse ciertas situaciones para que al final el chico consuma o no. El organismo tiene que estar también, el individuo tiene que estar también predispuesto o susceptible a eso, para que pueda consumir o no. Pero al final tiene la decisión personal. Claro. Así mismo. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta también vamos a compartir justamente algunas historias de familias afectadas también por esta problemática de las drogas. Venimos en instantes de vuelta con ustedes. Hace menos de un mes que Jesús Alberto Paniagua le confesaba a su padre que había ingresado al deleznable mundo de las drogas como consumidor. Bueno, Alberto quedó estupefacto y triste, pues Jesús era su mano derecha en el trabajo y se destacaba por su honestidad. El padre trató de administrar el problema apoyándolo en su recuperación, pero días después ya observaba por Canal 9 a su hijo perpetrar un asalto oficiando de motochorro. No se descarta que haya realizado otros asaltos y también se robó el equipo de sonido de la casa. Anoche le pegó a su madre y el cambio radical y negativo en Jesús Alberto es tremendo. Tanto mamá como papá solicitan a las autoridades que lo detengan antes de que mate o lo maten. Saben dónde está, dónde se guarece y es precisamente donde se droga. En esta situación, don Alberto también destaca un secreto a voces. Policías de la 21 Metropolitana le solicitaron 2 millones de guaraníes para no detenerlo y así evitar que lo deriven a la cárcel. Me duele de corazón, pero lo que ahora yo voy a decir, tengo que decir, porque yo quiero que mi hijo se recupere. Yo tengo un video que él había asaltado a una chica en Lambaré y yo quiero que él se agarre. Es difícil para todo, papá, pero hay que convivir con esta terrible realidad de las drogas. Yo por lo menos, Mario, te voy a decir la verdad. Yo a mi imagen no quiero perjudicar. Yo soy presidente de una asociación de carreteros. Yo soy funcionario municipal y ahora a mí me está agarrando depresión. Pero yo digo que voy a recuperar. Pero yo lo que quiero ahora es que mi hijo se agarre.
Según la denuncia de los padres, una reducidora de drogas de la zona, Clara Rojas, es quien retiene a su hijo y estaría incitando a la que robe a cambio de droga. La casa queda a escasas cuadras de la vivienda de los Paniagua en Antequera y 42 proyectadas. Yo quiero recuperar a mi hijo, Jesús Alberto. Siempre hay tiempo para enmendar errores y digamos que hay tiempo para que tu hijo no le haga daño a otra persona y no le haga daño a él, ¿verdad? Claro que sí, que ayer a la noche, de madrugada, Humita ahí, su socio, casi le clavó, dijo. Casi le clavó, digo, no es culpa de una chica. No es culpa de una chica, dice. ¿Él viene regularmente acá? Sí, viene recién, se fue de otra vez acá que me pegó, ahora ya me pegó ya. ¿Te pegó? Sí, me pegó ya ahora. Está grave la situación. Ya me pegó ya ahora mi hijo. Es cierto, la caseña Clara está de ahí, yo me fui a traer hoy a la mañana y yo le dije a la señora, ahora mismo, sácale a mi hijo de tu pieza. Y me dijo, no, de por, y me dijo primero. Y después su marido salió y dijo, sí, hoy. A las 3 de la madrugada vino y después ella se fue a traer. Y yo le dije a mi hijo, ya, es que ya ahoga. Y vino conmigo mi hijo. Y ahí, hermano, ahí está la caseña Clara, ahí el problema. Tanto la madre como el padre de Jesús Alberto están destrozados. Toda la expectativa y la esperanza que tenían en el hijo mayor se echó a perder a causa de la ingestión de estupefacientes. Mantienen, sin embargo, una leve esperanza de que el joven pueda tener el coraje y el valor de recapacitar sobre lo actuado negativamente en estos últimos meses y con una buena desintoxicación pueda llegar a ser el mismo Jesús Alberto, trabajador y honesto que antes fue. Pero antes debe pagar sus cuentas con la justicia. Bueno, hay un drama que se repite en muchas familias, en muchos hogares de nuestro país, lastimosamente, provincial. Bien, así es. Nos enfocamos a lo que es las consecuencias, ¿verdad? Acá vemos a un joven que es un adicto. Y es bueno definir lo que es la adicción. Sí. La adicción es una enfermedad auto y heterodestructiva, dicen, donde el individuo establece un vínculo patológico con alguna sustancia, actividad, instrumento o aparato. Una dependencia. Sí, causándole modificaciones bioquímicas, cognitivas y conductuales. ¿Y qué es la particularidad de la adicción? Por eso la palabra adicto es un término que significa esclavo. ¿Y qué es la particularidad de la adicción? Que es una enfermedad, tiene una particularidad de que no tiene cura. La persona que tiene un problema de adicción necesita una atención muy, pero muy particular. Por eso se le tiene que hacer al chico un diagnóstico, ¿verdad? Para ver qué grado de intoxicación, para ver si qué grado de intoxicación y qué tratamiento necesita. Entonces necesita una atención muy, pero muy particular, tanto a la familia, a veces se recurre también a la iglesia, entonces debe reunir unas condiciones para tratarle a ese individuo porque necesita una atención muy particular. Es una enfermedad, y ¿qué es la particularidad de que no tiene cura? Por ejemplo, este chico que es adicto al crack, no es que le llama al centro de salud, consulta con un clínico o con un especialista y le receta un medicamento. Y este chico consume por 8 días y deja para siempre la adicción. Dice enfermedad auto, dice porque cada uno tomamos la decisión. Heterodestructiva, vemos que aparte que le destruye a él, le destruye a su familia y por ende a la sociedad, porque él lleva otros delitos conexos donde él tiene que robar ante la necesidad física y psíquica de consumir esa droga. Tiene que robar, porque no puede decirle a su padre, mira papá, yo necesito 20.000 para comprar crack, por ejemplo, ¿verdad? O por ahí empieza pidiendo y después ya termina robando. Así es, generalmente existen indicadores dentro de una familia para poder detectar que un chico consume o no algún tipo de droga. Generalmente lleva un tiempo determinado y uno de los indicadores es que el chico empieza a robar, a vender su pertenencia o a robar dentro de la casa y por último ya sale a robar afuera, ¿verdad? Y eso es lo malo de esta problemática, que yo no tengo nada que ver, pero que yo sufro de esas consecuencias. Por eso el tema de la prevención, volvemos a la prevención, se tiene que trabajar a nivel comunitario. En el caso del consumo del alcohol, por ejemplo, el 80% de los accidentes de tránsito están involucrados en consumo de bebidas alcohólicas. Oyendo lo que es la adicción, dice alguna sustancia, dice.
En el caso, generalmente cuando hablamos de adicción, la gente lo relaciona a las drogas, estupefacientes o sustancias peligrosas, solamente esos son adictos. Definir droga también que es, las drogas se dividen en dos secciones, por decirlo, ¿verdad? Tenemos las drogas estupefacientes o sustancias peligrosas penadas por la ley 1340, que son drogas y que están penadas por la ley. Sí. Después tenemos las drogas que son los fármacos, que son de uso medicinal o para tratar algún tipo de enfermedad. Pero al final el problema no está en las drogas, está en el abuso y en el uso indebido. Ahí tenemos el problema. Volviendo a lo que es la adicción, es una enfermedad propia y heterodestructiva donde el individuo establece un vínculo con alguna sustancia, que puede ser café, chocolate, tereré, cocido, marihuana, cocaína, crack, todas las bebidas alcohólicas. Esas son sustancias, todo lo que es hamburguesa, esos son chocolates, esos son sustancias. Alguna actividad, dice que pues son actividades, juegos de azar, casinos, tragamonedas, esos son actividades. O algún aparato, dice, el principal problema del abuso o del uso indebido es el celular. Y esa es la particularidad de la adicción, que a medida que yo voy, si dentro de esa adicción alguien no me pone un parámetro, un castigo, una recompensa, yo lo voy a seguir haciendo. Porque una particularidad de la adicción, no solamente en el consumo de drogas, de que existe una tolerancia. En el caso de las drogas estupefacientes como la marihuana, la cocaína y el crack, el organismo tiene una particularidad de hacer una tolerancia a la sustancia. ¿Qué quiere decir eso? De que la droga se adapta, el organismo se adapta a la droga, a esa sustancia. Entonces para obtener la misma sensación o la misma satisfacción, yo tengo que consumirla más. Y el problema está en cómo yo ejerzo ese control sobre esa adicción. Por eso es difícil. Es difícil. Esa persona que tiene un problema de adicción necesita una atención muy particular. Es difícil para la persona, igualmente, o más difícil aún es para todo su entorno. Claro. El manejo de la situación, del caso. Digo. Claro, porque al final nosotros asumimos esas consecuencias y vean esta familia cómo sufre esa consecuencia y por eso en esa coalición comunitaria, como él es una persona enferma, necesita un tratamiento. Y ahí recurrimos a las coaliciones donde está el Ministerio de Salud, que debería de buscar primero tratar a esta persona. Pero y dentro tenemos un solo centro de rehabilitación a nivel público. A nivel público. Sí. Y a nivel privado no quiero hablar porque es costosísimo. Claro, y bueno, y deberíamos buscar... ¿Quiénes acceden a eso? Claro, y lo que yo vuelvo a la prevención, deberíamos de que donde vive este chico, hacer un diagnóstico, ponerle que tenemos 100 jóvenes en ese barrio y solamente 10 tienen este problema. ¿Qué hago con los 90 para evitar que consuman? Claro. Bueno, tenemos también otro material que compartíamos ayer justamente en el noticiero central. Es el caso de otro joven, 19 años, que él mismo reconoce, sus padres también lo habían enviado al servicio militar, acá cerquita en ingeniería específicamente, la división de ingeniería. Y bueno, él escapó tranquilamente y ayer fue sorprendido cuando intentaba robar un producto de un autoservice, un aceite de oliva, que luego él iba a comercializar para adquirir su droga. Habló con nosotros en la propia celda de la dependencia policial. Un joven de 19 años quedó detenido en la comisaría segunda metropolitana tras intentar robar aceite de oliva de un local comercial en Asunción. El joven confesó ser adicto a las drogas y no cuenta con antecedentes. Efectivamente, nosotros recibimos una llamada de 911 en esta comisaría, en donde personal de esta se constituyó en el lugar denominado City Mark, ubicado en 21 Proyecta y Ayola, que supuestamente una persona está intentando entrar en ese local, en donde la patrulla llegó en el lugar y cuando le vio a la patrullera, este sujeto huyó de ahí, huyó y se fue a entrar a una escuela denominada Federico Chávez. Posterior a eso pasó en la villa militar y entró a una casa de un sargento, donde fueron rodeados por los personales de esta comisaría con apoyo de la octava, centro educativo, y se logró la aprehensión de inmediato. Y todo esto ya está a cargo de la Fiscalía.
¿Qué intentó robar en este caso el joven? El muchacho es un soldado desertor y adicto a las drogas y estaba loco, quería consumir, entonces buscaba la forma para su compra. ¿Y llegó a sacar algo de local comercial? No, solamente un envase de aceite de oliva, pero ese entregó al dueño. Arturo, si nos puedes comentar qué es lo que pasó, queremos escuchar también tu versión. Me corrí, nomás voy a ver la patrullera. Y me corrí, toqué en sitio y después ya me soltaba unos raíz y después ahí me agarró la octava y se engañaba, pues era humeando. Eso no es lo que pasó. ¿Y en ese local comercial vos intentabas llevar algo? Sí. ¿Para qué? Y para vender, para reducir, para fumar mi vicio. Y eso no. ¿Vos tenés hijos, estabas comentando? Sí, tengo hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Dos hijos. 2 hijos tengo. No, yo ingresé ahí. Hace 5 meses estoy yo ahí, en un cuartel. ¿Y seguías consumiendo ahí? Y seguía adentro. Adentro sigo consumiendo una vez. Y ahí lo que sabes salir. Un lunes era que salí. ¿Cuánto tiempo estuviste sin consumir? 4 meses. 4 meses. ¿Hasta que llegaste al punto de desesperación? Y fumé otra vez. Y posterior a eso te escapaste. Y sí, me escapé por eso. Por ahora ya no voy a hacer. ¿Cómo te escapaste? Por atrás. Eso es fácil, todo el mundo se escapa. El tema es que se va a buscar para su droga, después entra no morrer. Yo nomás salí, ya no entré más. Erasmo Arturo López, de 19 años, ya fue puesto a disposición del Ministerio Público y manifestó que espera recibir ayuda para su rehabilitación. Bueno, este joven que nos contaba su historia también, admitiendo ser adicto, en este caso al crack, y que justamente su intención era adquirir el producto para su consumo, manifestaba también su deseo de recuperación. Una recuperación no siempre es fácil, por la falta de recursos, la falta de disponibilidad de instituciones y de profesionales que puedan atender estos casos en los servicios públicos principalmente. Y probablemente es una de las causas, y yo creo que se debería también enfocarse a estas personas que tienen problemas de consumo. Y vuelvo a traer lo que es la prevención. No pensemos en crear o construir centros de tratamiento, sino evitar que más jóvenes caigan en el consumo. Eso es lo que hace la prevención, es disminuir ese índice. Pero de hecho que este chico necesita una atención, y bueno, como vos mencionaste, los hospitales públicos que se encargan de esta problemática de las drogas, creo que no satisface la demanda. Entonces, se debería de buscar estrategias cómo mejorar esa situación. Y volvemos al diagnóstico otra vez. Deberíamos de adelantarnos un poquitito más, porque el tema del centro, la persona que tratan con problemas de adicciones, que está sobre Venezuela, hace cuánto que tiene solamente 30 camas y se sigue manteniendo con esa cantidad. Entonces, digamos, ver cuáles son las estrategias que se podrían cambiar, a ver si la planificación que se está haciendo está mal y no estamos obteniendo el producto que queremos. Entonces, volvemos a lo que es el diagnóstico otra vez. ¿Y a qué nivel, a tu criterio, tendría que darse esta discusión del procedimiento más viable o del camino más correcto a implementarse en la tarea preventiva? ¿En qué ámbito debería ser la discusión a tu criterio? Bien, primeramente tenemos que crear una mesa de diálogo donde todos los entes de una comunidad se involucren, tomar una responsabilidad. Porque a veces recurrimos, o a veces la sociedad recurre al Estado, porque generalmente es el que tiene los recursos. Para aplicar un programa o una coalición comunitaria o cualquier cosa que queramos hacer, necesitamos recursos. Tenemos que ver si tenemos la capacidad, pero tenemos que sentarnos y a tomar esa responsabilidad. Es el problema, el principal problema, por ejemplo, el consumo del alcohol, pero ¿qué hacemos a nivel de sociedad? ¿Qué hacemos, por ejemplo, a nivel de los entes del Estado o los entes que se encargan de controlar, por ejemplo, la venta de bebidas alcohólicas? Probablemente estamos teniendo problemas en eso y tenemos que sentarnos. Tenemos problemas en todo, me parece. Claro, y tenemos que sentar
a formar una... Para mí particularmente, más adelante me gustaría que cada ente del Estado o cada sociedad o cada municipio tenga una secretaría de prevención donde pueda hacer todo ese proceso y generalmente como son los que tienen los recursos, entonces ver si tenemos la capacidad de hacer la planificación y ejecutar eso, ¿verdad? En un tiempo no muy largo ni tampoco muy corto, ¿verdad? Para obtener un producto, pero se debe trabajar a nivel comunidad. No hay forma de que el policía solamente solucione el problema del consumo. No pasa por la represión de los cultivos, esas tareas de cortes de cultivos de marihuana, de producción a gran escala que se tienen en diversos puntos. No, porque eso son consecuencias. Volviendo, generalmente cuando nos referimos al cultivo es un problema social y prácticamente los cultivos, lo que plantan marihuana, prácticamente se van al exterior. Entonces tenemos otras drogas como el crack que ha desplazado la marihuana debido al costo y tiene un efecto mucho más efectivo, ¿verdad? Y mucho más dañino. Mucho más dañino. Tenemos que hacer ese trabajo a nivel comunitario y tomarlo ayudando entre todos, porque nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la represión. Por ejemplo, vos te vas en una comunidad y crees que allanando o sacando de circulación a personas que venden vamos a solucionar el problema del consumo. Y no es así. Yo voy a sacar, por ejemplo, en un barrio determinado tengo 5 casas que venden sustancias. Los famosos focos de distribución. Claro, los famosos focos de distribución. Yo voy a sacar eso de circulación, pero probablemente en un corto tiempo van a instalarse personas que venden o la persona que consume va a ir a comprar nomás de otro lado. Porque no solucionamos el problema del consumo. ¿Por qué se instalan las personas que venden? Porque hay personas que lo consumen. Entonces, yo tengo que enfocarme de esa manera. O también sea el caso de familias enteras que se dedican a este negocio, ¿verdad? Y que de repente cae uno y toma el mando el hijo y así sucesivamente. Claro, yo creo que tomar la decisión personal porque la venta de estupefacientes es un negocio rentable, genera ganancia y ganancia rápida. Ganancia rápida. Y hay que tener en cuenta que la persona que vende, en el caso de la bebida alcohólica o de estas sustancias estupefacientes, a él no le interesa a quién le vende. Para él lo que le importa es vender. Pero quienes sufren esas consecuencias del consumo somos la familia y la sociedad, no la persona que vende. ¿Me explico? Totalmente. Bueno, tenemos que hacer nuevamente una brevísima pausa, venimos en instantes. Ya estamos en nuestro último tramo de la programación de hoy en compañía del suboficial principal, José Cáceres, jefe de la División de Prevención del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Bueno, estamos cerrando prácticamente ya un año también de actividades. ¿Qué proyecciones se tiene en tu departamento para este fin de año y para lo que viene para el 2018, suboficial? Y bueno, yo creo que... En cuanto a trabajo, servicios... Y mira, a medida que nos vamos, tenemos más problemas. De hecho que los trabajos van a aparecer más trabajo y tenemos que trabajar más, porque a medida que nos vamos va apareciendo más y más consecuencias. Y yo creo que nosotros los padres tenemos que tomar esa responsabilidad a nivel personal de volver un poco a recuperar esos valores dentro de la familia. Y yo me pregunto en qué momento, en qué etapa de su vida los padres perdieron esos valores. ¿Por qué sus padres les enseñaron de una manera y ahora le están enseñando de otra manera a sus hijos? También hablo mucho con los jóvenes acerca del valor de la vida. Tenemos índice de accidentes de tránsito que la mayoría de las personas que mueren son entre 15, 16 a 22 años. Son personas jóvenes. Y si no mueren, quedan mutilados. Quedan mutilados y que asumen las consecuencias de la sociedad o el Estado, ¿verdad? Porque ustedes se dan cuenta que el hospital de trauma pide más recursos para tratar personas con accidentes de tránsito. Pero ¿qué hacemos para evitar eso? ¿O qué estrategia hacemos, verdad? ¿Y en qué momento, le pregunto a los jóvenes, en qué momento ellos perdieron el valor a la vida? Tenemos muchos casos de accidentes de tránsito con derivaciones fatales y esos son irreversibles. Y quienes sufren esas consecuencias son la familia y por ende también la sociedad. Y yo hablo como ciudadano, tengo hija adolescente, estamos teniendo problemas con nuestros hijos. Y yo me pregunto, ¿qué sería el día de mañana los hijos de nuestros hijos? ¿Cómo vamos a poder
sostener esta problemática. Entonces, yo creo que el año que viene, o a partir de ahora, deberíamos nosotros como sociedad reflexionar un poco referente a este tema. Todos somos perceptivos de la problemática, pero ¿qué hacemos a nivel de sociedad? De hecho, que en la sociedad vamos a encontrar 3 tipos de personas en una comunidad. De 100 personas en una comunidad, vamos a encontrar 40 personas que sí quieren trabajar por su comunidad y que van a tomar esa responsabilidad. Te quedan 60. De los 60, 30, probablemente a esos 30 absolutamente no le va a interesar nada. Está en su mundo, va a decir en sus actividades. Que eso no es su problema, que para eso está la policía. Y después vas a tener el otro 30 que para él lo que vas a hacer está todito mal. Que eso ya se hizo, que eso se va a hacer para comer dinero, para qué se va a hacer eso si está la policía. Pero trabajemos nomás con esos 40. Busquemos estrategias y yo creo que a medida que corre el tiempo en ese programa de prevención, yo creo que va a haber personas que van a ir, se van a ir acoplando a esa actividad. Y yo creo que a nivel de familiar este fin de año, yo creo que deberíamos de reconciliar eso ante un ser superior que es Dios, que nos dio la vida y lo que cuesta alcanzar una edad determinada y a veces un ser superior nos quita en segundos. Entonces valoremos la vida. Yo creo que eso debe partir del seno familiar, esa conexión familiar positiva, acercarnos a los chicos donde podamos hablar y conversar otra vez, hacer ese espacio para conversar con los chicos. El UPD, por ejemplo, que está apareciendo en estos últimos tiempos, es una problemática, se están incautando sustancias o están consumiendo bebidas alcohólicas. Y yo le digo a los padres, último primer día, y yo les estoy diciendo a los padres, de esos 30 alumnos, probablemente 20 nomás lo que quieren hacer y 10 no. Entonces yo le digo a los padres que están, probablemente para el año que viene, que en vez de hacer una fiesta nocturna y consumir bebidas alcohólicas, ¿por qué no alquilan una quinta, contratan una orquesta, hacen un rico asado y comparten de día con su familia, con sus hijos, con los docentes? Y eso hacen en la red, para que se pueda ver que no solamente se tiene que consumir bebida alcohólica para pasarlo bien, que se puede también hacer eso, ¿verdad? Entonces más o menos esa es la reflexión que ponemos a los padres y al final, ¿quiénes son los responsables y quiénes sufren esa consecuencia? Es la familia. Como vemos, ese chico no es el vecino, no es el empresario, sino es mamá y papá los que sufren esas consecuencias. Así mismo. Gracias, suboficial, por su presencia. ¿Sí? Gracias a la producción y estamos a las órdenes. Igualmente, cerramos de esta manera puntos de vista. Ya la continuidad informativa en minutos aquí en C9N. Buenas noches.